Querida Gaby Borrelli, hoy vamos a hablar de Mario Vargas Llosa. Sí, vamos a hablar porque se impone, ¿no? Se impone salir un poco de los lugares comunes a los que se suele toda esta semana. Lo que más se dijo de Vargas Llosa es a pesar de sus ideas o en contra de sus ideas, ¿no? Que esa corrección política un poco vacía, a mi gusto. Claro. Un poco vacía de decir, uy, estamos separando la obra del artista. Estoy a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Estoy a favor de todo lo bueno o del tipo, bueno, cambió mi vida Vargas Llosa, la lectura de La Casa Verde ha cambiado mi vida, entonces nada más importa y sufro por las ideas que él tenía. Bueno, en literatura la idea de vida y obra, esa separación, bueno, lo hablemos, es bastante difícil de hacer, ¿no? Porque hay un montón de vasos comunicantes entre la obra de un artista. Yo creo que en todo arte, si me preguntas a mí, pero bueno, quiero ser políticamente correcta también. Si me preguntas a mí, en toda obra hay un vaso comunicante con las ideas que tenés acerca del mundo y lo que producís. A veces son contradictorias, eso es lo que se dice de Vargas Llosa y no es real. Pero Gaby, ¿no crees que esa separación es difícil de hacer en cualquier ámbito de la vida? Sí. Uno no dice, la verdad, mi tío tan amoroso, pero tan de derecha. Es Pero todo un eso- combo, No, ¿no? bueno, O sea, es todo- Habla de uno también. Habla de uno. Yo que soy re buena, pero me gusta cómo escribe. Bueno, Claro. yo diría... El Diego era bueno como futbolista, pero como persona... Exacto. Bueno, en lo familiar, justo lo que dice Marcos, yo pondría una, ¿no? Porque hay algo de lo humano ahí, digo, de que, viste, cuando se dice, bueno, era buen padre, pero un facho tremendo, y tenía... Bueno, ahí hay ahí no sé, ¿no? Porque ahí habría que ver cómo se es buen padre o mal padre también, o mal hermano. Pero en la literatura es muy difícil, y más en un autor como Vargas Llosa, que le interesaba la política, Claro. que fue candidato a presidente, Claro. que intervino políticamente y que usó su Nobel para intervenir políticamente. Hay otros autores, por ejemplo, Alberto Laiseca, que es el autor de la novela más larga de la literatura argentina, lo saben. Lozoria. Lozoria, exactamente. Es un tipo que tenía algunas ideas políticas que tal vez reprochables para cierto sector de la centroizquierda o del peronismo, qué sé yo, pero, pero las decía con sus alumnos, en su casa las traficaba, en su obra tal vez, pero no hacía un uso político de eso. El problema con Vargas Llosa, o no el problema en el sentido filosófico, el tema con Vargas Llosa es que él intervino políticamente y que de la decepción revolucionaria que tuvo después de los 70, inició un camino donde su obra, obvio que se comunica con las ideas políticas, y además, y usó esas obras para hacerse una voz de autoridad y para decirle a los gobiernos o a los pueblos que era la libertad, que era la libertad de expresión, ¿no? Se metía a... entonces, bueno, traje 5 momentos que a mí me interesa de Vargas Llosa, que no sé si tienen que ver con su literatura, pero para mí sí, porque la literatura es todo. Son los libros que se escriben, cómo circulan, quién los lee y de qué manera se lee. La literatura no es solamente lo que está escrito, es todo lo que hay alrededor, también la lectura, ¿no? De hecho, creo que es la rama artística que más te demanda saber algo de quién es el escritor, ¿no? Como que me da la sensación de que vos podés, no sé, escuchar una canción o no sé, escuchar discos o bandas que no sabés muy bien quiénes eran. Obvio. Pero yo cuando leo a alguien necesito saber un poco quién era, dónde estaba, con quién se relacionaba. Y sí, hay algo, ¿no? Hay algo, hoy justo otro tema de vida y obra es lo de Rowling, lo de Sí. J.K. Rowling, que está Sí. festejando. ¿Qué festeja? Y festeja la transfobia. Ella es transfóbica claro, abiertamente. Claro. Y es Muggle. No, Y es Mabel, y hoy no, en Reino bueno. Unido sancionaron una ley en donde declaran que las mujeres son mujeres y nacieron mujeres biológicamente. Como Ok. una anti-ley de identidad de género. Claro, y ella está Está festejando. festejando, ¿no? Entonces, bueno, digo, ¿qué vaso comunicante hay entre la transfobia de Rowling y Harry Harry Potter? La Potter. verdad no sé. Pero, digo, hay casos y casos. Claro. Hay casos donde eso es muy lejano, casos donde hay muy cercano. No puede ser una regla general. Totalmente. Donde decís, bueno, acá no Sos la todo vida... lo que está bien, amiga. ¿Eh? Sos todo lo que está bien. No. Nadie es todo lo que está bien, Claro. tampoco nadie es todo lo que está mal. Exactamente. Y me parece que la vida no es como
y la literatura o el arte no es como queremos que sea, sino como es. Qué loca esa aclaración, ¿no? Y que hay que no estoy de recon- acuerdo con vos, pero me gusta escucharte. Bueno, sí, me imagino, sé. Y sí, porque hay algo lo que cautiva. Pero quise traer 5 momentos insisto, de Vargas Llosa que tienen que ver con su vida personal. Una vida también medio atrapante. Él tuvo un romance cuando era adolescente con su tía, dice una novela que se llama La tía y el escribidor. Se casó con Patricia Llosa, que era su prima. Pero 5 momentos que están como dialogando con su obra. Primero es cómo nace Vargas Llosa a la literatura. Nace Vargas Llosa con eso que se llama el boom latinoamericano, ¿no? ¿Qué es el boom de la literatura latinoamericana en los 60 y los 70? Es esa mezcla de mercado y furor lector, ¿no? Por tipos latinoamericanos y que ahí había una disputa, ¿no? Había una disputa de decir, bueno, no solo los buenos escritores son los europeos y los norteamericanos, sino los latinoamericanos con obras bien latinoamericanistas. La editora de todo el boom latinoamericano, sin embargo, era una española, Carmen Balsés. Y hay 3 nombres principales de ese boom latinoamericano donde no solo eran varones latinoamericanos, sino de izquierda. Porque el boom latinoamericano se mira con la revolución cubana, es decir, y con las ideas de izquierda en Latinoamérica. Y esas obras se leían como en el feminismo, leímos con fervor a muchas mujeres, en los 60 y los 70 se leía con mucho fervor y con una posición política. Me estoy leyendo Paradiso de José Lezama Lima, un libro que era así un bodoque, que no volvió a tener, o bueno, las obras de Cortázar o García Márquez, claro. o Vargas Llosa. Yo diría que esa tríada, la de Cortázar, Vargas Llosa y García Márquez... Entran a un bar. Entra a un bar. Ahora vamos a entrar a un bar. A un centro cultural. Entran a un bar, porque entraron a un bar varias veces y pasó algo. No, lo que quiero primero empezar que la obra de Vargas Llosa es con La Casa Verde. Un libro que si tengo que recomiendo, es el primero que yo leí cuando estudié letras en Lomas, ahí en Juan 23 y camino... ¿Así entraste a Vargas Llosa? Así entraba. Lo primero, en 1998 a la Facultad de Lomas, un saludo a todas las compañeras de letras. Un saludo a todas. Y a todas las compañeras en general. De la Facultad de Letras de Lomas de Zamora, entré en la literatura latinoamericana y leí La Casa Verde. Y claro, La Casa Verde es todo un paisaje entre la Amazonía peruana y brasilera, ¿no? Como todo un paisaje tropical que había en esa novela mezclado por la política. Una cosa que decís, wow, ¿no? ¿Cómo se puede escribir así? Muy fuera de otros imaginarios como el borgiano o de realismo. Bueno, primero esto, y otras obras de Vargas Llosa lo hacen como un escritor fundamental del boom. Pero hay otro momento donde el boom se rompe. Y yo creo que el boom empieza a romperse por la trompada que Vargas Llosa le propina a García Márquez. Claro. Esa trompada, ahí está, mirá, la foto... No, amigo, tremenda piña. La foto me fascina por varias cuestiones. Ellos se hicieron muy amigos, Vargas Llosa, y eran compinches del boom, che, somos los más capos de Somos los Latinoamérica. número uno, Somos los obviamente. que vendemos. Sí. Las cartas, ¿no sabes las cartas? Acaba de salir un libro de las cartas del boom. Lo que se dicen, bueno, se aman. Hasta que García Márquez, que lo veo medio jodón a García Márquez, del grupo Atorrante, se encuentra en Madrid con Patricia Llosa, sin Mario, La prima. la prima y mujer, Mujer. y la esposa. Sí. Se encuentran en un... Prima y esposa. Prima Sí, y esposa. prima y esposa. Primero prima. Sí, primero fue prima. Vargas Llosa se casó con la prima, Patricia Llosa. Bárbaro. Prima hermana. Sí. No sé, la verdad Tanto que no no, sabe. no sé, segunda, capaz. Vargas- Se llamaba Llosa igual. Claro. Muy lejos no estaba. Vargas Estaba Llosa ahí. se casó con la prima se encontró con García Márquez. En un boliche en y García Madrid. Márquez le dijo, nosotros somos primos. Sí, no nos vamos a desconocer primero. Bueno, la cosa no se sabe lo que sucedió, pero no, la anécdota es mejor, porque Mario Vargas Llosa le pide a su amigo Gabriel García Márquez, che, ¿la llevas a Patricia al aeropuerto al otro día? Patricia nunca llegó al aeropuerto, perdió el vuelo. No. ¡Qué sospechoso! Bueno, a mí no sé ni me interesa qué pasó esa noche. Nos reinteresa, nos reinteresa. Hay que separar la obra del artista. A mí no me interesa qué pasó esa noche. No, lo que sí me interesa es que después, unos meses después, se encuentran en México Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez y
le pega de una trompada. De frente manteca. Y miralo cómo lo deja. Él feliz. Él feliz. Pero ¿qué es lo que estaba festejando Gabriel García Márquez? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que festeja? Parece que se narra así, el colombiano quedó inconsciente con los anteojos rotos, la nariz sangrando por el raspón del anillo matrimonial. Este dato me encanta. Parece, pero es literatura. Claro que es literatura, todo es literatura. No solamente decir, ay, cambió mi vida. Bueno, sí. Es decir, todo... ¿Vos viste lo combinada que estás con el fondo, no? Ay, no puedo creerlo. Pero Increíble. parece, pero hecho Pensado, a medida. sí. Bien, dale. Bueno, y le dice el anillo matrimonial y el ojo izquierdo. Y esta es la foto que se saca. Hay un libro, ¿vieron Jaime Bailey? Sí. Bueno, es un apasionado de este encuentro. Dos genios. No, Jaime Bailey. No, el libro. Los dos genios, perdón. Sí. Jaime y Bailey. Dos genios, Jaime y Bailey. Moreno y Fabianesi. Esta es la columna de humor, si no lo saben, no la de literatura. Jaime es y la de Bailey, humor. dos fenómenos. Es el libro que nos dejó Longobardi el otro día. Bueno, dos genios. Ahí cuenta este hecho, porque realmente es muy atrapante. ¿Sabés que estoy de novio con Longobardi? Sí. Después te cuento. Dos genios. Pero pegamos muy bueno. Dos genios. Dos genios. Estamos haciendo- Ya mismo me pongo como Jaime Bailey. Es el primo. Pará, Bueno, y los dos eran Jaime y Bailey, eran amigos. eran amigos y se entraron en un bar. Sí. Está cuenta, porque realmente es muy atrapante. Yo leo, ahora sí, en esa trompada no solamente una cuestión personal, sino la primera trompada que le va a dar Vargas Llosa a todo el pensamiento de izquierda latinoamericano, ¿no? La trompada de Vargas Llosa a Gabriel García Márquez en el año 1976 es el primer dato que da Vargas Llosa de decir, yo no soy más de esta idea de Latinoamérica de este sueño latinoamericanista que teníamos. Con esa trompada se separa de ese colectivo literario. Yo creo que esa trompada se separa, después en su literatura le cuesta más separarse. Le cuesta más temáticamente irse, ¿no? Claro, porque quedó ahí, claro. en un escritor es muy difícil decir, cambiar rotundamente, ¿no? Sí, ahora hago sin lugar a dudas, Vargas Llosa tenía una idea de lo que era la literatura, el mercado literario, y sin lugar a dudas tenía ganas de ganar el Nobel en algún momento, ¿no? Entonces ahí empieza, creo, en la obra, empieza también a escribir un libro sobre Flaubert. Y ahora con la figura de Flaubert, me voy a qué verdaderas relaciones tuvo Vargas Llosa con la literatura argentina, ¿no? ¿A quién marcó, no? A ver sus contemporáneos. Bueno, con Cortázar, amiguísimos, los dos estaban dentro del club Boom Latinoamericano. Bárbaro. Pero ¿qué tal con Saer? ¿Qué tal con Manuel Puig? ¿Qué tal con Borges? Bueno, con ninguna de esos tres maravillas de nuestra literatura argentina se llevó bien. A Manuel Puig fue con el que más tuvo una afrenta muy personal. Manuel Puig, ¿se acuerdan? La traición de Rita Hayworth y esa obra maravillosa que es El beso de la mujer araña, ¿no? Y también Boquitas pintadas. Y de Buenos Aires a Fe. Pero ¿qué es lo que tiene Manuel Puig? Que no trabaja con no trabaja con una lengua alta, sino trabaja con el chisme, con el folletín, con las voces de las mujeres del pueblo. Uh-huh. Entonces, esa idea, y también Manuel Puig es muy rechazado del boom, sobre todo por decir, bueno, vos sos un kitsch, puto, y trabajas con estrellas de Hollywood, y sos un cholulo, no sos como nosotros, un leído de Flaubert. Chupate. Claro. 4 y kilómetros un de poco Berta. Manuel Puig performa eso, diciendo, a mí más que leer, qué aburrimiento leer, prefiero ir al cine, prefiero, ¿no? Toda esa obra. Bueno, hay un premio, que es el premio Sykes Barral, y está la tradición de Rita Hayworth, ahora voy a decir el año bien, no me acuerdo ahora qué año era, pero bueno, más o menos cuando sale la tradición de Rita Hayworth, calcule 70 y pico. Y está de jurado Mario Vargas Llosa y Goytisolo, y tienen que elegir entre una novela de Juan Marcé, un español, y la tradición de Rita Hayworth de Manuel Puig. Y eligen al gallego. ¿Qué dice? No, pero además Vargas Llosa dice, tal vez por sus características sea la suya, la obra de Puig, la obra más representativa de lo que se ha llamado una literatura light, emblemática de nuestra época. Una literatura liviana, ligera, risueña, que renuncia a todo propósito que el de divertir, que desdeña por jactanciosa y estúpida la pretensión de aquellos polígrafos que creían que escribiendo se podía cambiar el mundo. O sea que
Vargas cree Puesto que... menor, le dice. Puesto menor, no, le dice, sos un liviano y Claro. un ligero. Puig se venga de una manera muy hermosa, le manda No me a... se coja la prima de vuelta. No, Puig. Puig jamás haría eso. No. Al primo se coge. No, eso se lo hizo Gabriel García Márquez. Lo que hace Puig es, le manda una postal a Cabrera Infante, que es otro escritor de Latinoamérica, y le manda una postal con un montón de estrellas de Hollywood y pone quiénes eran, ¿no? Por ejemplo, Vivian Leigh, sábado, temperamental y enferma. ¿No? Entonces pone, eso está en otro libro que de Alberto Fuguet, que se llama Sudor, donde hay un listado de 10 actrices de Hollywood y la homologación que hace Puig de Cada uno. De sábado era Vivian Leigh. De Liz Taylor dice, Liz Taylor es García Márquez. ¿Por qué? Bella, pero con las patas cortas. ¿Y qué dice de Vargas Llosa? De Vargas Llosa dice que es Esther Williams, tan disciplinada y aburrida. Esa es la idea que tenía, primero Puig. Bueno, Saer... Qué lindas eran igual las disputas. Ay, Sí, qué escritas de esa nivel, época. qué nivel, pero Claro. además creativas. Claro. Sí. Puig le mandó una postal a Cabrera Infante con un listado a vos te quejás Buena por- perfo, Buena claro. perfo. No es que le puso lágrimas de zurdo. Coge prima. Hashtag José Primo. Te cargaste una familia. Por zorra. Bueno, con Saer tiene una disputa. Saer, muy fino, él en una entrevista va a decir, Vargas Llosa dice que su autor preferido es Flaubert, yo no lo veo absolutamente nada ni en la obra, ni en la vida, ni en las opiniones que pueda venir de Flaubert. ¿No? Dice Saer renegando. Bien. Pero la más interesante la cuenta Ricardo Piglia y la cuenta con Borges. Borges tenía una relación muy fina y distante con el boom latinoamericano. Porque era Borges. Puesta menor, claro. Sí. 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 Con el boom latinoamericano. ¿no? No se junta con esta chusma. Hay que decir que Vargas Llosa tuvo un Nobel y Borges no, también, Sí. ¿no? En la misma mesa hay que poner eso. Pero siempre tuvo una relación. Bueno, Vargas Pará, Llosa... Gaby, perdón Sí. que te interrumpa. Sí. Te pregunto, ¿el Nobel te lo dan por una novela o por una obra? No, por una obra. Sin lugar a dudas, por una obra. Ah, de hecho se lo dieron a Dylan. Sí, a Bob Dylan, sí. Por la obra. Poética. Yo estoy de acuerdo con ese No, Nobel. pero digo, no Sí. tiene novela. él. No. Ok. No, por una obra literaria. Que ahí sí hay una discusión sobre si una obra musical poética, yo no tengo ninguna duda que es literaria, pero Bien. bueno, yo estoy a favor de esa apertura, pero hubo muchas críticas. Pero no, es por una obra. Ahora se lo dieron a Han Kang, una escritora coreana muy, muy joven, autora de La Vegetariana, pero bueno, decía, la distancia que tiene Borges con Vargas Llosa es una distancia que Vargas Llosa, como todos, baboseado por Borges. No lo quiero conocer, usted es un maestro. Y el otro lo va a le ver- clavaba el visto. Y lo va a ver a su departamento de la calle Maipú, ese pequeño departamento que tenía Borges. Pero lo cuenta mejor Ricardo Piglia en esas clases que dio de Borges por Piglia. de Borges por Era un hombre muy sobrio, ¿no es cierto? Qué bueno que es esto. Muy austero. Excelente. Entonces, Vargas Llosa lo fue a visitar una vez, a mitad de los años 80, ¿no es cierto? Ustedes pueden leer esto que les voy a contar en la entrevista que le hicieron a Vargas Llosa en Paris Review, en la revista Paris Review, que creo que está traducida. Es una entrevista a Vargas Llosa donde él, entre otras cosas, cuenta lo que le pasó con Borges y lo cuenta un poco, no diría preocupado, porque no creo que se preocupe Vargas Llosa, pero sí un poco inquieto, yo diría, ¿no? Lo fue a ver y yo ya les dije que con Borges uno inmediatamente se sentía cómodo y muchos amigos han metido la pata por eso, porque se sienten cómodos. Y entonces Vargas Llosa estaba hablando con él y le dijo, Borges, pero ¿cómo puede ser que usted viva en este departamento? Porque Borges efectivamente vivía en un departamento muy modesto, que algunos de nosotros conocemos, un departamento de 3 ambientes, donde había goteras. Entonces había una palangana y caía la gota. Y Borges estaba lo más tranquilo, tenía una piecita ahí, ¿no? Entonces Borges se levantó y le dijo, bueno, que le vaya muy bien, nosotros dice, los caballeros argentinos no hacemos alarde, le dijo. Toma, Vargas Llosa. Entonces Vargas Llosa lo cuenta, ¿no? Y al día siguiente Borges decía, vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria. Porque quería que yo me mudara. Dice. No. Ay, Dios. increíble. Sin lugar a dudas, es literatura lo que hace Borges en sus intervenciones, más o menos felices y Qué más o menos. buena. Esa es una de las mejores, de mis preferidas. A casa.
Tomá, llévatelo para casa. Vino un peruano, además no, que parecía que trabajaba en una inmobiliaria. Excelente. Vos sabés que es muy lindo, voy a contar algo muy lindo de esas clases de... algo personal y lindo. Dale. De esas clases de Borges en la TV pública. Porque Son 4 programas, Cuatro programas. que hizo la TV pública, están subidos a YouTube, obviamente. Borges por Pilia, siempre que podemos lo recomendamos porque es espectacular. espectacular. Y en las gradas estábamos Julia Rosenberg y yo. Claro, sí, se En las un- ve, en algún momento se las ve. Hermosa. Sí. Y en una de las charlas conversa con Trimboli. ¿no? Exacto, sí. Conversa con yo Trimboli. me acuerdo que me dijeron, ¿querés venir a las gradas de esas clases Y yo, sí. Que él arranca diciendo, bueno, estamos acá en la televisión pública, deberíamos estar hablando de Jaureche, pero no, vamos a hablar de Borges. Es muy buena, todas las de Macedonio Fernández es espectacular, con Horacio, son todas muy, muy buenas. Bueno, la relación de Vargas Llosa con la Argentina continuó y se hizo cada vez menos literaria. Bueno, ahora sí tiene algunos amigos, que uno de sus amigos argentinos es Fernández Díaz, Jorge Fernández Díaz, pero la intervención, tal vez, o la disputa intelectual, esta es graciosa, pero más polémica será en el 2011, cuando Vargas Llosa es invitado a abrir la Feria del Libro de Buenos Aires. En ese momento estaba esa experiencia, vamos a catalogarla así porque para mí es lo que fue, esa experiencia de pensamiento colectivo y de intervención del pensamiento académico en la política, que fue Carta Abierta. Sí, perfecto. Fue ese ejercicio, Carta Abierta, de que los intelectuales primero pensaran en forma colectiva una idea de país e intervinieran. Y de esa ahí estaba, bueno, muchos intelectuales, pero bueno, se daba la Biblioteca Nacional, Horacio González era un poco el que propiciaba esos encuentros, pero había muchos intelectuales. Hay una carta donde se ponen algunas, porque lo que venía diciendo Vargas Llosa acerca del gobierno de Cristina Kirchner era muy terrible, ¿no? Sus intervenciones. Era muy crítico. Entonces había como una disputa que una persona tan crítica políticamente abriera la Feria del Libro de ese año. Entonces hay una carta... No saben lo que pasó después. No tienen idea. No, que ahora vamos a ver el último Vargas Llosa, que sí, bueno. Claro. La historia nos da todo, por igual. Total. Nos da todo. Entonces hay una carta que fue leída donde había algunos reparos, algunos pensamientos acerca de lo político que era que Vargas Llosa abriera la Feria del Libro, ¿no? De Buenos Aires. Y cuál era la figura también, ¿no? Nada de separación de vida y obra. Y de ideas, ¿qué es lo que hace una apertura de la Feria del Libro? ¿Cómo interviene ese discurso de la apertura? Vargas Llosa inmediatamente se sintió atacado y censurado y en El País publicó una carta que se titulaba algo así como Piqueteros Intelectuales, ¿no? Y trató a toda Carta Abierta de piqueteros. Un concepto que a mí me encanta. Buena, sos re piquetera intelectual. ¡Sos re piquetera intelectual! Piquetera intelectual, Me nueva encanta bio, el nueva bio. concepto de piquetera intelectual, ¿no? En ese momento intervino Cristina Fernández de Kirchner y habló con Carta Abierta para que retiraran la carta, porque Cristina no quería que bajo ningún punto de vista se fuera leído eso como un acto de censura. Como un acto de censura, qué sé yo. Esa es la otra intervención que tiene. A mí me interesa mucho cómo, bueno, Horacio en un momento dado dice, señor Vargas, si deseas discutir cuando dé sus conferencias entre nosotros, trate de afinar sus argumentos para que no sean simples fachadas con las cuales confundir a las buenas conciencias sobre los gobiernos populares que usted busca debilitar. Ciertamente había una intervención muy, muy clara de Vargas Llosa en eso, y él dice, bueno, los piqueteros intelectuales quisieron prohibir. Finalmente se dio la apertura, la apertura se dio y quedó como una polémica, a mi juicio, lo que después de tantos años, sobre cómo interviene, ¿no? Sin lugar a dudas, que le hayan dado el Nobel en el 2010 a Vargas Llosa. Ah, en el 2010. Claro, en el fue. 2010, donde era un intelectual crítico a todo lo que sucedía en Latinoamérica. En claro. Latinoamérica. Eso es lo que Carta Abierta quería decir. Bueno, ¿hasta qué punto se va a intervenir en nuestras políticas? Y esta voz autorizada, ahora por el Nobel, va a venir a señalar que. Bueno, y después a lo que se dedicó finalmente Vargas Llosa, que fue candidato a presidente de Perú.
que fue, bueno, apoyar abiertamente al macrismo, ¿no? Y en último tiempo al mileísmo, ¿no? Fue uno de los que firmó en el balotaje apoyando la candidatura. Ahí Con está, Macri con una amistad, ¿no? con Una Macri una relación más amistad. cercana. Bueno, las últimas, Vargas Llosa llegó a decir, el problema de la Argentina es la plaga del peronismo, ¿no? Catalogó al peronismo. Las inmobiliarias también son un problema. Sí, no, son Sí. tremendas, Una- unos una usureros. verdadera Los Y son- abogados y ni no te son- cuentan. y son Las unos inmobiliarias usureros, Los ¿no? abogados ni te cuentan. A ver cómo No, la las frase inmobiliarias son peores. la frase es la tragedia de la Argentina ha sido el peronismo, es una plaga. Y bueno, llamando a votar a Macri, pero me interesa esta última intervención en el año 2022, donde a Vargas Llosa, la última vez que visitó Argentina, le preocupaba que los gobiernos vayan a intervenir de algún modo en la literatura o en la cultura. Y acá lo escuchamos al mismo Vargas Llosa. ¿Es fundamental que exista la literatura? Sí, yo creo que eso es absolutamente fundamental. Creo que la literatura da una visión de la realidad que va desmintiendo constantemente aquello que hacen los gobiernos. Los gobiernos tratan de convencernos de que la realidad está bien hecha y la literatura nos convence permanentemente de que la realidad está mal hecha, que la sociedad no es lo que debería ser, que la sociedad no está allí para satisfacer a todas las personas que forman parte de esa sociedad y que las personas tienen derecho a protestar contra esa realidad. Va a depender de nosotros que exijamos de nuestros gobiernos tener una libertad suficiente para que la literatura siga ejerciendo esta misión. La literatura es una forma de manifestación de la soledad, de la indiferencia, contra la que protestan esos seres aislados que son los escritores o las escritoras. Le ganamos una batalla ahí. Creo que en el Igual lo futuro dijo. los gobiernos son Conteste. cada vez más conscientes de ese fenómeno. ¿Ah, sí? Ese fenómeno que ha tenido pues tanta importancia en los últimos años, la existencia de una literatura rica, tanto en España como en el mundo latinoamericano. Y creo que va a depender enteramente de nosotros. Bueno, a ver, que hasta acá, ¿no? Me pregunto seamos- quién es ese nosotros que va a defender, ¿no? Porque es interesante. En ese momento era 2022, gobernaba Alberto Fernández, la Argentina. Ese no era el nosotros. Ese no era el nosotros, ¿no? Ese nosotros que iba a defender a la literatura o al arte de una intervención de los gobiernos sobre las propias dinámicas del arte y la literatura, que como bien dice, y en eso acuerdo con Vargas Llosa, es el lugar por donde las sociedades respiran, Claro. por donde no debe haber. Y yo estoy notando últimamente una gran intervención, ¿no? Una gran intervención de, no tanto de personas, sino de voces autorizadas del gobierno, sí interviniendo, o por lo menos con vasos comunicantes muy cercanos, interviniendo, sí, en producciones artísticas, o teniendo al menos una opinión sobre eso, que no es la misma opinión que tiene un ciudadano sin mantener el poder. Sin entonces, duda. entonces me parece... ¿Estás bajando línea un poco? No, Ah, ¿por qué parece? porque te noto medio piquetera intelectual. No, estoy bueno, este era 01. No, bajando línea no, que me parece que es el estado de cosas. No pienso en ningún caso en particular, pienso en general cómo se produce también literatura y de qué libertad va a haber para hacer una canción, qué libertad va a haber para escribir un cuento y qué libertad. Y no es solo la corrección política la que durante estos últimos años, porque siempre se señala, ¿no? La corrección política de escribir con Sí, tal sí, o tal, sí. la que produjo eso, sino un temor a ese gran panóptico que puede ser en algunos casos el escrache, el hostigamiento, y que es una de las herramientas de un Estado. Entonces, bueno, tomo las palabras de Vargas Llosa, pero para este presente, que han pasado solamente 3 años, nada más, y ese nosotros que él miraba ha virado un poco, pero bueno, coincido en que él no creía que la literatura y la política
ni la vida fueran tres cosas separadas, y hay que mirar su obra con esas tres dimensiones, ¿no? Fantástico es escucharte, Gaby. Ay, Borrelli, bueno, y poder gracias. conversar con vos. Yo le quiero contar a la comunidad que el 10M les dije que este año íbamos a hacer muchos más eventos presenciales y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, y que los socios de la comunidad iban a tener importantes descuentos. ¿Mentiste? No, Ah, o sea, no con esto. ok. Con otras cosas sí, pero con esto no. Vamos a arrancar con el primero. Vuelve aquí Argentina Cabaret. Sí, señor. Tenemos Y no- muchas anécdotas de primos. Y no, excelente. Y no solo en Cava, sino también en La Plata. Y como prometimos, las socias y los socios de Gelatina tienen 50% de descuento. Jueves 15 de mayo a las 9 de la noche en Niceto. Ah, bueno. Humboldt 1358. ¿Vos te imaginás viendo La cautiva de Blanes? No, no me Niceto? imagino. Es La verdad, algo que es, no me imagino. es surrealismo rock, baby. No me imagino. Vamos a... Fui a ver Perras on the Beach. bueno, vamos, vení a ver arte y a enterarte de todo eso que hace la literatura que no está en los libros. 15 de mayo, 9 de la noche en Niceto, en la ciudad de Buenos Aires. Y el viernes 6 de junio, a las 9 de la noche también, en Espacio Live, en la ciudad de La Plata, calle 6, entre 8 y 9. Las entradas se compran por Passline. Quiero decirles algo a quienes estén interesados o interesadas en ir. A ver. Estos eventos suelen agotarse. Ah, sí, sí. Aquí Argentina ha agotado Siempre se agotó todo aquí. lo que vendió Sí, el año pasado. Así que no lo dejen para último momento, tipo, no sé, en junio vemos, porque se agotan rápido. Ujú. Así que sí, en Niceto. Y además, bueno, una propuesta con lo mismo del año pasado, pero potenciado, Y ¿no? sí, Voy Gaby. a bailar. Perfecto. Te vas a sacar las ganas de todo. Me voy a sacar la Te vas a sacar las ganas de todo. Vamos a hablar de muchos chismes. Las entradas se compran en Passline o escaneando el QR que figura en pantalla. A las socias y socios de la comunidad les va a llegar un mail con el código de descuento para ambos eventos. Es un descuentazo del 50%. Pedro, ¿vos vamos estás con seguro un que tema, dijiste bien sí, la pues, dirección de La 6 Plata? entre 8 y 9 no existe. Sí. Último momento. Oh, es el lugar que no existe. Parte de la performance de Gaby Borrelli, hacerlo en un lugar difícil de encontrar. Sí, tenés que que- encontrarlo. ¿O qué se pensaba? Hay que Es una búsqueda leer del entre tesoro por la líneas. ciudad de La Plata, Son ¿viste? tan obtusos, Sí. tan obtusos. Quieren todo masticado. No les damos el pescado. Les enseñamos a ¿Cómo se pescar. llama el lugar a donde es, Pedro? Búsquenlo. Espacio Live, Espacio Live. Live La Plata. Live La Plata. La Ay, gente está dando opciones de direcciones, tipo, che, capaz es 34. Entre 9 y 8. ¿Cómo entre 8 y 9 no existe? Pero entre 9 y 8 sí. Y bueno, así es La Plata, Pepi. No, no. La Plata es una ciudad muy extraña. Calle 56, Calle 56. Ah. entre 8 y 9. O Ahora 9 y sí. 8. No, esa es otra. Esa es otra. Claro, se comieron un 5, eso es lo que pasó. Bárbaro. Se comieron un 5 Se como comieron la mujer de Gago. un 5. Calles... Chistes así, en aquí Argentina, no. calle 56, entre 8 y 9. Es un descuentazo del 50%, o sea, sos socio de la comunidad, te sacas una entrada para ver a Gaby con el descuento y ya recuperás la inversión que haces en Gelatina y además nos ayudas a que esto siga. Si no sos socio o socia, te podés asociar en gelatina.com.ar. Muy bien. Bueno, ¿qué? Terminó